Bueno, segundo tema de análisis de los sistemas de control. Normalmente lo doy primero este tema y después doy BODE, pero por una cuestión de por ahí fijar algunos conceptos en electrónica 1 que son útiles. Digamos, lo que vemos en control es útil para lo que vemos en electrónica, y lo que vemos en electrónica 1 es útil para control. Pero independientemente que estén haciendo las dos materias o una sola, los conceptos que sean tanto en una como otra alcanzan para los contenidos de cada asignatura en particular. Bueno, nosotros vimos cuando vimos la respuesta temporal de los sistemas de control que la respuesta transitoria dependía básicamente del lugar donde se ubicaban las raíces, ¿sí? Es decir, que si teníamos un sistema de lazo abierto o lazo cerrado, la respuesta en el tiempo, ante una excitación determinada, va a depender exclusivamente de la ubicación. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Va a depender exclusivamente de la ubicación de los polos. La pregunta es, ¿qué pasa si cambian la posición de los polos del sistema de lazo abierto o lazo cerrado? Y bueno, es evidente que la respuesta temporal va a cambiar, ¿sí? Entonces, en este capítulo, lo que vamos a ver es el lugar geométrico que ocupan las raíces en ese plano complejo cuando tomamos algún parámetro que esté variando, por ejemplo, entre menos infinito y más infinito, o entre 0 y más infinito. Entonces, vamos a analizar el sistema de control a lazo cerrado, MDS, que como sabemos es GDS sobre 1 más GDS por HDS, donde el denominador representa la ecuación característica. Esa ecuación característica que igualábamos a 0 para obtener los polos de MDS y hacer el estudio de Routh-Hurwitz para saber dónde estaban ubicados los polos de la función de transferencia al lazo cerrado. Entonces podemos decir que el sistema era estable, o era inestable, o era críticamente estable en función de la ubicación de los polos. Pero ¿qué pasa si tenemos un parámetro que está cambiando o que puede cambiar, o que yo lo puedo modificar? Después vamos a ver, la unidad siguiente, vamos a ver cómo podemos hacer en un sistema real para modificar ese valor de ese parámetro, ¿sí? Entonces, si la variación de ese parámetro, que nosotros vamos a cambiar de alguna manera, cambia y abarca todos los posibles valores entre menos infinito y más infinito, los polos van a cambiar permanentemente o continuamente de posición. La trayectoria que cada polo recorre en el plano S forman el denominado lugar geométrico de las raíces. Y para entender un poquito esto, sin que sean de tantas palabras, vamos a hacer uso, digamos, de la matemática o de los software de simulación para poder ver esto que estamos diciendo. Entonces, supongamos que tengamos una planta GDS con K por 1 sobre S por S más 2, donde K, digamos, es un parámetro que yo puedo variar, que es de la planta, o podría ser parte del controlador, no importa. Por ahora, supongamos que K, este parámetro variable, que puede variar entre menos infinito y más infinito, está dentro de la planta. Y tomemos por comodidad un sistema de lazo cerrado con realimentación unitaria. Si calculamos MDS, y obtenemos la ecuación característica, y si igualamos la ecuación característica a 0, lo que podemos encontrar son los polos de lazo cerrado de los polos de lazo cerrado de MDS, ¿sí? Entonces, como tenemos un parámetro variable, este parámetro K, evidentemente la ubicación de los polos va a depender de ese parámetro K. Es decir, que variando K, modificamos la ubicación de los polos. Ya que la ubicación de los polos S1, S2 dependen del valor de K, si K toma diferentes valores, los polos se van a ubicar en diferentes lugares del plano complejo.
Por ejemplo, si K es menor que 0, tenemos dos raíces reales, una en el semiplano izquierdo y otra en el semiplano derecho. Si K es igual a 0, los polos del lazo cerrado coinciden exactamente con los de polo del lazo abierto. Si K está entre 0 y 1, tenemos dos raíces reales distintas y negativas. Si K es igual a 1, tenemos raíces reales y coincidentes. Y si K es mayor que 1, tenemos raíces complejas conjugadas. Es decir, que claramente, variando ese parámetro K, yo varío la ubicación de la raíz. Y si si modifico la ubicación de las raíces, voy a cambiar la respuesta temporal. Del análisis que hicimos en la respuesta temporal, de ese análisis que vimos en la respuesta temporal, vimos que teníamos varios sistemas, ¿sí? El sistema subamortiguado, cuando el índice de amortiguamiento estaba entre 0 y 1, críticamente amortiguado, cuando el índice de amortiguamiento es igual a 1, un sistema sobreamortiguado, cuando es mayor que 1, críticamente estable, cuando es igual a 0, e inestable si está en el semiplano derecho. Y del análisis de estabilidad vimos que si los polos están en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Si los polos están en el eje imaginario, el sistema es marginalmente estable. Y si los polos están en el semiplano izquierdo, el sistema es estable. Esto en cuanto a la estabilidad relativa, ¿no? Siempre decimos, bueno, si el sistema es estable, ¿hasta qué punto lo es si variamos ese parámetro K? Es decir, ese sería el desafío en esta unidad, digamos, saber si yo tengo un sistema estable, hasta qué punto es estable, ¿no? De la misma manera podríamos haber planteado por Bode, digamos, ¿no? Si sabemos que el módulo de beta por A es igual a 1, ¿sí? Podemos preguntarnos si el sistema es estable o no es estable a partir del análisis del margen de fase. Estos métodos gráfico-analíticos, ya sea el método del lugar geométrico de raíces o el de Bode, no solo permiten analizar la estabilidad, bueno, no tanto Bode, ¿no? Sí, Bode sí. No solo permiten analizar la estabilidad del sistema de control, sino que además permiten la compensación, que esto que lo veremos después del receso, ¿sí? En el caso que la respuesta temporal no sea satisfactoria, ¿sí? El parámetro K es ese parámetro que nosotros vamos a variar para analizar básicamente la estabilidad. Recordemos que tenemos nuestra planta, ¿sí? A lazo abierto, eso ubica un polo en el origen y otro polo en -2. Y si nosotros lo analizamos por Hurwitz, ¿sí? Lo analizamos por Hurwitz al polinomio, a la ecuación característica, vemos que el sistema es estable solamente para K mayores que 0, ¿sí? Debido a este arreglo de Hurwitz. ¿Hasta acá todo bien? Sí, venimos bien. Bueno, dado MDS, calculado MDS como lo hicimos anteriormente, sabemos que los polos van a estar ubicados en esta posición y van a depender del valor de K. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir variando esos valores de K para ir graficando ese lugar geométrico de las posibles raíces, de las posibles ubicaciones de las raíces del sistema de lazo cerrado. Entonces vamos a hacer una primera aproximación, entendiendo que los polos se van a ubicar en -1 más menos la raíz de de 1 menos K. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fácil, le damos valores acá, por ejemplo, 8, -3, 0, 1, 2, 5, 10. Puedo venir desde el menos infinito e irme hacia el más infinito, variando los valores de K. Si varío los valores de K de esta manera, estos 7 casos, obviamente la ubicación de los polos S1 y S2 van a cambiar. Entonces, si K es igual a -8, esto vale 2 y esto vale -4. Si K es igual a -3, esto vale 1 y esto vale -3. Entonces fíjense que aquí tenemos un polo en el semiplano derecho, un polo en el semiplano izquierdo.
Aquí tenemos un polo en el semiplano derecho, un polo en el semiplano izquierdo, ¿sí? Un polo justo en el cruce, porque vale 0, y otro en el semiplano derecho, ¿sí? Y después fíjense que los polos, en este caso tenemos polos reales y coincidentes, son negativos, y después tenemos números complejos, ¿sí? Un par de polos complejos conjugados. Entonces yo quiero hacer una gráfica del posible lugar de las raíces que tomaría, de los posibles lugares que tomarían las raíces de mi sistema de lazo cerrado, variando ese parámetro K, podría dibujar esto que aparece aquí, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso, tenemos un polo en 2 y un polo en -4, es decir, un polo aquí y un polo aquí. A medida que K aumenta, es decir, K pasa de -8 a -3, un polo va a valer 1, es decir, va a estar acá, y el otro va a estar en -3. Si K vale 0, un polo va a estar en 0 y otro va a estar en -2. Si K vale 1, los dos polos coinciden en -1. Si K es igual a 2, hay un polo que se va para arriba y hay otro polo que se va para abajo. Tenemos el polo en -1 y más J y menos J. Si tenemos un par de polos complejos conjugados. Si sigo aumentando el valor de K, uno se va a ubicar por acá y el otro se va a ubicar por acá arriba. Y finalmente, para K igual a 10, un polo se ubica acá y el otro polo se ubica acá. Es decir, que podemos ver que hay un movimiento de los polos a medida que voy modificando el valor de K. En este caso, hacemos variar K entre -8 y 10. Está claro que los polos que están de este lado hacen que el sistema sea inestable. Está claro que los polos que están ubicados de este lado hacen que el sistema sea estable, pero este polo está relacionado con este polo, y este polo con este polo, ¿sí? Entonces tenemos polos que hacen el sistema sea inestable, hay polos que lo hacen críticamente estable, como el caso de este polo, ¿sí? Y hay polos que ya directamente lo hacen un sistema estable. Esto quiere decir que variando ese valor de K, yo puedo hacer que un sistema inestable sea estable. O sea que si yo tengo un sistema inestable, puedo tener un sistema estable. Esto era objeto del concepto que vimos de estabilidad, cuando vimos Routh-Hurwitz, que si tenemos un sistema inestable en lazo abierto, bueno, puede ser estable en lazo cerrado. En K igual 1 tenemos un punto característico, esto lo van a ver bien en detalle cuando hagan el trazado formal, digamos, la semana que viene, cuando hagan clase con Alejandro para ver la parte práctica. En K-1, perdón, en K igual a 1 tendremos el punto de quiebre, ¿sí? Que sería este valor acá, donde yo empiezo a tener un par de polos complejos conjugados que corresponden, obviamente, a una respuesta subamortiguada. En general, nosotros vamos a trabajar con los K mayores que 0, ya que eso corresponde a la ganancia de un controlador. Y que en general siempre va a estar dada por un amplificador operacional. Eso lo vamos a ver la unidad siguiente. Es decir, que lo usual es trabajar con valores de K positivos, mayores o iguales a 0. Entonces ya vemos cómo se van moviendo los polos de nuestro sistema de lazo cerrado, ¿sí? A medida que nosotros vamos variando ese parámetro. Nosotros obviamente lo podemos hacer de esta manera, de una primera aproximación, de manera intuitiva, o podemos usar un software como Simulink o como Scilab para, obviamente, graficar ese lugar geométrico de las raíces. Entonces, si tenemos nuestra planta, por ejemplo, no sé, esta, G, que tiene un polo en el origen y un polo en -2, un polo en el origen y un polo en -2, h de s igual a 1, nosotros podemos armar, digamos, nuestra función de transferencia y decirle, por ejemplo, a MATLAB,
¿sí? Que nos dé el mapa de polos y ceros, ¿eh? Lo que sería la función BZMap. Entonces, fíjense en este gráfico, ¿eh? Fíjense en este gráfico que nos va dando la ubicación de cada uno de los polos. Bueno, habría que seguir los colores, ¿no? Por ejemplo, este verde de acá tiene que ver con este verde de acá, ¿sí? Después viene un rojo, perdón, este verde de acá, con este verde de acá, este rojo de acá, con este rojo de acá, este celeste de acá, o turquesa, con este turquesa de acá, este rosa de acá, no, rosa no, ese es tipo violeta, este es amarillo, con este amarillo, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo que a medida que va modificando el valor de K, estos polos se van acercando a este punto, que era el 1, ¿sí? Y a partir de ahí se empiezan a abrir. Acá tenemos un polo doble, y acá tenemos uno de color verde, otro de color verde, otro de color rojo, otro de color rojo. Así que estos polos que vienen por acá, vienen y se chocan acá y se separan siguiendo esta trayectoria. Y estos polos que vienen por acá se chocan, ¿sí? Por así decirlo, y siguen esta otra trayectoria, a medida que el valor de K va aumentando, ¿sí? A medida que el valor de K va aumentando. En algunos lugares K es negativo, en algún lugar K es 0 y en algún lugar K es positivo. O sea que para graficar el lugar geométrico de las raíces, lo que tengo que hacer es variar K entre menos infinito y más infinito. Es decir que podríamos hacerlo intuitivamente, o intuitivamente no, matemáticamente, ir viendo dónde se van a ubicar cada uno de los polos, o podríamos hacer uso de la herramienta para que la herramienta directamente nos diga cómo se van moviendo esos polos. Tiene que quedar claro que, obviamente, a medida que cambiamos la ubicación de los polos, cambiamos la respuesta temporal. En el campus virtual pueden encontrar el archivito, el script rlocu01, para que directamente lo puedan correr. Si quieren modificar la función de transferencia, lo puedan modificar y puedan simular esto mismo. ¿Okay? rlocu01.m es el script para que puedan correrlo en la PC. Bueno, pero ¿cuál es el recorrido de los polos? Es decir, vemos que se mueven, ya lo demostramos mediante el software y mediante una primera aproximación cómo se mueven los polos. Pero bueno, vamos a darle un poquito más de rigurosidad matemática a esto que lo fuimos sacando, digamos, de manera intuitiva, o a partir de los cálculos o a partir del software. Antes había dicho que este K podría ser parte de nuestra planta o podría estar fuera y podría ser, por ejemplo, el controlador, que nosotros variamos su ganancia y cambiamos la ubicación de los polos. ¿Sí? Entonces este K puede ser parte de GDS o puede estar aquí como el controlador. A veces este controlador se lo llama K del controlador y este se llama K de la planta. Y obviamente el K total va a ser el K del controlador por el K de nuestra planta, ¿no? Pero bueno, un detalle. K, como ya le dijimos, es ajustable, ¿sí? K es ajustable, nosotros los podemos modificar. Reitero, la próxima clase que tengamos clase teórica, vamos a ver cómo es que se ajusta el valor de K. Porque uno dice, bueno, muevo el valor de K, pero ¿qué es mover el valor de K en definitiva? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, obtenemos nuestra función de transferencia, K por GDS sobre 1 más K por GDS por HDS. Obviamente el producto G por HDS tiene un numerador y un denominador. O sea que el denominador, sabiendo que HDS es igual a 1, no sé si está aclarado acá, vamos a poner acá que falta, HDS es igual a 1, pero podría no serlo, digamos, ¿no? No hace falta. No hace falta. Entonces tenemos acá 1 más K por el numerador y el denominador de GDS por HDS.
Si esto lo igualamos a 0, tenemos aquí la ecuación característica. Y si despejamos, ahí tenemos que K por NDS sobre DDS es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, K por el numerador es igual a menos el denominador. Si igualamos esto a 0, ¿sí? Si igualamos esto a 0, tenemos una ecuación que nos permite ver dónde están los polos y dónde quedan los ceros de G por HDS. Entonces aquí tenemos los polos, obviamente el polo nos lo va a dar el denominador, y los ceros nos va a dar el numerador, pero de GDS por HDS. Si K tiende a 0, ¿sí? Si K tiende a 0, si este valor K, en esta ecuación, K tiende a 0, entonces el denominador tiende a 0. ¿Sí? Si K, reitero, tiende a 0, el denominador tiende a 0, digamos, porque si esto es 0, esto me va a dar 0, entonces no me queda otra que DDS, el denominador, sea igual a 0. Entonces, si K tiende a 0, el denominador es 0. ¿Sí? Es decir, que ahí tenemos los polos de GDS, que van a ser el inicio de cada una de esas ramas, y ahora vamos a ver qué son las ramas, donde arrancarían, donde arrancaría, perdón, el lugar geométrico de las raíces. Si K tiende a infinito, resulta que NDS va a ser igual a 0. Y NDS representan los ceros de GDS. Y van a ser el lugar donde terminan ese lugar geométrico de esas raíces. Es decir que la rama, que sería el recorrido de los polos, al variar ese parámetro K, arranca en un polo y termina en un 0. La rama arranca en un polo y termina en un 0. Digamos, ese sería el recorrido que harían cada uno de esos polos variando el parámetro K. Tenemos que saber que la cantidad de ramas de nuestro lugar geométrico de raíces va a ser igual al número de polos del lazo cerrado. Entonces, una rama, que básicamente es esto lo que tenemos acá, ¿sí? Esta es una rama, esta es otra rama. Esa rama arranca en un polo y termina en un 0. Termina en un 0, pero en esta función, digamos, no tenemos un 0. Es decir que ese 0 es como si estuviera en el infinito. Entonces, el lugar geométrico de la raíz arranca en un polo, ahí tenemos el inicio del lugar geométrico de las raíces, y el fin va a ser en un 0. ¿Sí? Si volvemos al ejemplo que teníamos, el mismo, y tomamos más valores, podemos sacar para más valores la ubicación de los polos, digamos, ¿no? Sería un mayor detalle. Acá tomé menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algunos son los que ya habíamos tomado, que era 8, menos 3, 0, 1, 2, 5 y 10. Y tomé esos valores porque los cálculos eran más sencillos. Fíjense que después se complejiza el cálculo de las raíces, pero bueno, en estos casos son números más simples, por eso tomé al principio esos números para que sea redondito el número o el cálculo de la ubicación de cada uno de los polos. Los polos de la función de transferencia determinan la respuesta transitoria del sistema, eso ya lo dijimos. El lugar geométrico de las raíces es un método
que estudia la relación entre el comportamiento de los sistemas y las posiciones, obviamente, de cada una de las raíces. ¿Qué pasa con la respuesta temporal si K es positivo, por ejemplo? Bueno, eso lo pueden ver en el archivito de RLOCU03. En este caso yo tomé que K varíe entre 0,5 y 5, digamos K mayor que 0, en pasos de 0,5. Entonces, si cambia K en el sistema que estamos estudiando, podemos ver cómo es la respuesta temporal. Fíjense, ahí tenemos la familia de curvas para K variando entre 0,5 y 5 en pasos de 0,5. Entonces podemos ver que obviamente la respuesta de nuestro sistema va cambiando a medida que nosotros vamos modificando ese valor de K. Es decir que la ubicación, y repetimos esto hasta el cansancio porque esto es así, la ubicación de los polos determina la respuesta temporal de nuestro sistema. Si usamos el simulador, que yo le dejé también en el campus virtual, podemos ver también el lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? Aquí tenemos una aplicación donde nosotros podemos modificar la ubicación de los polos a mano, y podemos ver además la respuesta temporal de nuestro sistema ante una señal de entrada tipificada. Es decir, que para verificar esto del lugar geométrico de la raíz tenemos varias herramientas. Tenemos una herramienta como el MATLAB, que nos permite dar un gráfico, o esta herramienta de simulación que nos permite modificar la ubicación de los polos y ver cómo se va modificando la respuesta temporal de nuestro sistema. Bueno, pero volviendo al ejemplo que estamos analizando, el ejemplo que tenía una planta, con un parámetro variable, un polo en 0 y un polo en -2, si empezamos a modificar ese parámetro de acá, vamos viendo cómo las ramas, de nuestro sistema, cómo los polos se van moviendo a través de estas ramas, perdón, así sería. Cómo los polos se van moviendo a través de cada una de las ramas. Obviamente hay valores de K negativo, que son estas que están en rojo. Cuando K es negativo tendríamos este trayecto, ¿sí? Y este de color verde cuando K es positivo, ¿sí? Cuando K es mayor que 0, cuando K es positivo, nos vamos del polo al 0, y cuando K es negativo, nos vamos del 0 al polo. Nosotros vamos a tomar siempre valores de K positivos en general, porque después esto hay que realizarlo con circuitos electrónicos, y siempre vamos a tomar el valor de K positivo. Bueno, para construir el lugar geométrico de las raíces, se va a seguir un método general, ¿sí? Y no lo vamos a realizar de manera intuitiva, y no lo vamos a hacer a través de el software, ¿sí? Por eso va a ser el motivo de la clase que viene, cómo se construye el lugar geométrico de las raíces, en el caso que la función de transferencia no sea tan sencilla como la que estamos mostrando, ¿no? La idea es mostrar una función de transferencia sencilla para comprender el tema, pero si la función de transferencia es un poco más compleja, no es tan sencillo ver por dónde van a estar los polos, por dónde van a estar esas ramas. Entonces hay que seguir un método sistemático para el trazado del lugar de raíces. Retomemos un poquitito el análisis de la ecuación característica, ¿sí? Que era esta, sabiendo que en esa ecuación característica los ceros de esta función, la ecuación característica, son los polos de MDS. Si f de s es igual a 0,
si f de s es igual a 0, está claro que g de s por h de s es igual a menos 1. Menos 1, como vimos también la semana pasada, es un número complejo que tiene módulo 1 y ángulo 180 grados. Ya habíamos definido también la semana pasada que g por h de s era la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Para que una raíz sea parte del lugar geométrico de las raíces o de esa rama, debe cumplir con lo que llamamos con la condición de módulo y con la condición de ángulo. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, yo pregunto, ¿la raíz que está acá pertenece al lugar geométrico de raíces? Y bueno, yo diría que sí, porque está justo en la rama donde yo estoy graficando, digamos, mi lugar geométrico de raíces. Es decir, que todos los polos que estén acá, ¿sí? Todos los polos que estén acá sean parte del lugar geométrico de las raíces. Ahora, la pregunta sería, ¿este polo que está por acá pertenece al lugar geométrico de las raíces? Y a simple vista yo lo veo, y ese polo está descolgado del lugar geométrico de las raíces. Porque lo veo claramente, porque el gráfico lo tengo claramente dibujado. Pero si no tengo el gráfico de las raíces, perdón, de las ramas, si no lo tengo dibujado, y no me es simple verlo, ¿cómo podría verificar que ese polo pertenece a un lugar geométrico de las raíces? Bueno, para que un polo pertenezca al lugar geométrico de las raíces, debe cumplir con la condición de módulo y la condición de ángulo. Es decir que el módulo del producto de G por H de S debe ser igual a 1, y el ángulo del producto G de S por H de S tiene que ser 180 grados. Si se cumplen esas dos condiciones, decimos que ese punto en particular pertenece al lugar geométrico de las raíces. En términos generales, podemos escribir que ese producto de GDS por HDS, o el módulo de GDS por HDS, vamos a escribirlo por esto. Va a ser igual a una constante multiplicada por la productoria de todos los ceros, ¿sí?, dividido la productoria de todos los polos. En este caso, K representa la sensibilidad estática del lazo, si obviamente el producto de G por H de S es igual a menos 1. Si despejamos de aquí el valor del módulo de K, si despejamos el valor del módulo de K, estos polos van a ir al numerador, estos ceros van a ir al denominador, y nos queda que el módulo de K va a ser igual a la multiplicación de las distancias entre cada uno de los polos de GDS por HDS al punto P considerado, en el cual nosotros queremos verificar si corresponde o no a ese lugar geométrico de las raíces. En cuanto al ángulo, esto también lo vimos algo en Bode, el ángulo, ¿sí?, va a ser el ángulo de los polos, ¿sí?, o la sumatoria del ángulo de los polos, la sumatoria del ángulo de los polos, que serían estos que están acá, menos la sumatoria de los ángulos de los ceros, que sería la que está en el denominador. ¿Por qué lo estoy restando? Bueno, porque estamos haciendo un cociente. ¿Por qué lo sumo a lo de los polos y por qué lo sumo a lo de los ceros? Bueno, porque se están multiplicando, es decir que multiplico los módulos y sumo los ángulos, ¿sí? Y si tengo que hacer un cociente, obviamente resto los ángulos. Es decir que para un punto genérico, si queremos verificar si ese punto pertenece o no al lugar geométrico de las raíces, lo que tenemos que hacer es ver si se cumple la condición de módulo y la condición de ángulo. Pero como esto es engorroso, digamos, verlo de esta manera, lo mejor es que lo veamos de una manera práctica.
¿Sí? Bueno, estas imágenes las extraje del libro de Ogata, donde se pueden ver los diferentes polos. Acá tenemos el polo 1, polo 1, polo 2, un par de polos complejos conjugados, polo 2 y polo 3, un polo 4 y un 0. ¿Sí? Y queremos saber, en este sistema complejo de polos, porque tenemos uno acá, tenemos otro acá, tenemos otro acá, tenemos otro acá, y tenemos un 0 acá, si este punto en particular pasa por el lugar geométrico de las raíces. Bueno, si este punto, punto de prueba, punto P, pertenece al lugar geométrico de las raíces, tiene que cumplir la condición de módulo y la condición de ángulo. La condición de módulo, bueno, ahora esto es cómo calcularlo, ahora lo vamos a ver con un ejemplo sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Yo voy a dar un ejemplo sencillo, fácil, y después Alejandro lo va a matar con algún ejercicio un poco más complejo. ¿Está bien? La idea es comprender el cálculo del módulo y el ángulo. Supongamos que tengamos la siguiente función, digamos, de lazo abierto. S-1 sobre S más 3. Está claro que tengo un polo en menos 3 y un 0 en 1. Acá tengo el 1 y acá tengo, perdón, en 1 tengo el 0 y en 3 tengo el polo. Yo sé que, por lo que vimos anteriormente, en el polo tenemos el inicio y en el 0 tenemos el fin. Ahora la pregunta, el lugar geométrico de las raíces que van a ocupar todos los polos de la función de lazo cerrado. Es decir, esto va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá. ¿Por dónde va a ir? ¿Por dónde voy? Desde el polo hasta el 0. ¿Por qué trayectoria voy a ir desde el polo hasta el 0? Y a priori no lo sé, no sé cuál va a ser la trayectoria. ¿Sí? Entonces, yo lo que pretendo saber es por dónde será que van esas trayectorias. ¿Sí? Esto es parte del trazado de lugares geométricos de las raíces, que reitero, lo van a ver la semana que viene con Alejandro en la parte de ejercicio. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué camino se llega desde el 0 hasta el polo? O del polo hasta el 0. O por qué camino se llega al 0 desde el polo. Pongamos la pregunta como querramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que tomamos un punto de prueba, el punto P, y que nosotros suponemos, intuimos, que el lugar geométrico de las raíces puede llegar a pasar por acá. ¿Será cierto eso? Bueno, ponemos el punto de prueba acá. Ponemos el punto de prueba en -1, ponemos el punto de prueba en -1, y veremos si ese punto cumple la condición de módulo y la condición de ángulo. ¿Sí? Si cumple la condición de módulo y la condición de ángulo. Este es un ejercicio sencillo porque lo van a cazar al vuelo, ¿sí? Digamos, si tenemos aquí en -1, está claro que el módulo entre -3 y -1 es 2. El módulo del polo, acá, ¿sí? Es 2. Y la distancia entre el polo y el 0, la distancia entre el polo y el 0, también me da 2. Porque entre -1 y 1 también hay 2. 2 unidades. ¿Ok? O sea que el módulo, ¿cuánto va a dar? Y bueno, me va a dar 2 dividido 2, que en este caso es 1. O sea que hasta ahí estamos. El módulo me da 1. Ahora, ¿cuánto es el ángulo? Bueno, tendré que ver ahora cuánto es el ángulo. En el caso del polo, el ángulo va a ser 0. En el caso del 0, el ángulo va a ser 180. Entonces se cumple que ese punto pertenece al lugar de raíces, porque cumple la condición de módulo y cumple la condición de fase. La condición de módulo
era esta que decía que el producto, el módulo de GDS por HDS tenga que ser igual a 1, y el ángulo del producto de GDS por HDS tiene que ser 180 grados. O más o menos 180 grados, ¿no? Porque yo puedo llegar por acá, o puedo llegar por acá, o puedo dar un par de vueltas. Por eso ponemos 2n más 1 por 180 más menos. Entonces, tenemos el punto P que pertenece al lugar de raíces. Tendríamos que hacerlo otro con otros puntos, supongamos este punto por acá, o un punto intermedio por acá, y podremos verificar por dónde pasaría el lugar geométrico de las raíces. Cuando hagan 3 o 4 ejercicios de esto, rápidamente se van a dar cuenta por dónde pasan, por dónde pasan las ramas, ¿sí? Pero esto es cuestión de práctica. Entonces acá tenemos el módulo de K nos va a dar 1, y el ángulo, obviamente, el ángulo nos está dando 180 grados. Entonces, ese punto P podemos decir que pertenece al lugar geométrico de las raíces. ¿Qué pasa si ensayamos con otro punto acá, este punto, en este lugar? En menos 1, J2. Ahora el punto lo cambio de posición y quiero saber si ese punto pertenece o no al lugar geométrico de las raíces. Bueno, tendrá que verificar la condición de módulo y la condición de ángulo, porque puede ser que dé una vuelta así. Medio raro, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Podría llegar a darse. Entonces yo quiero saber si este punto que está acá pertenece al lugar geométrico de las raíces, es decir, pertenece a la rama que estamos considerando. Como conclusión, ¿sí? Evidentemente, para saber si un punto pertenece o no al lugar geométrico de las raíces, se tiene que cumplir la condición de módulo y la condición de ángulo. ¿Preguntas? Seguimos entonces. Bueno, si ahora esto lo quiero resolver con MATLAB, es una pavada. Si yo lo resuelvo con MATLAB, es muy sencillo. Tenemos GDS por HDS, acá tenemos el numerador, el denominador, función de transferencia. Pedimos que nos devuelva a ver la función de transferencia, a ver si está bien escrita. Obviamente no le ponemos el punto y coma. En ese caso nos devuelve la función de transferencia. Y después le pedimos, a través del comando rlocus, el lugar geométrico de las raíces de G por H. Sí, sí, me lo caliento después. Hay arroz, así que hago arroz más ensalada de pescado. A ver, tenemos un micrófono abierto. ¿Tomate? No, ya. Ahora no puedo. Ahí estamos. Entonces, fíjense, claramente se puede ver acá que el polo, perdón, acá tenemos el polo, y aquí tenemos el 0, y cuando le pedimos rlocus a la compu, nos traza una recta entre el menos 3 y el 1. Esta es la rama en la cual van a estar ubicados todos los polos de esa función de transferencia a lazo cerrado. Obvio que con el comando rlocus es todo mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más sencillo, pero ustedes tienen que conocer la técnica de cómo se construye ese lugar geométrico de las raíces. Porque pueden inferir rápidamente y pueden sacar conclusiones al respecto. Si tenemos un sistema un poquito más complejo, acá tenemos un sistema ya de segundo orden, vamos a ver otro ejemplo, tiene 4 en el numerador, s cuadrado, 9s más 2, h es igual a 1, le ponemos un controlador de valor k, y en este caso pedimos un PZMap, un mapa de polos y ceros, pero aquí tomamos el valor de k igual que antes, variable, entre 5, entre 0,5 y 20, con pasos de 0,5. Reitero, hacemos un for, para que nos dibuje el mapa de polos y ceros,
tomando acá como parámetro entre 0,5 y 20 en pasos de 0,5. Es decir que nos va a sacar un montón de valores. Entonces fíjense que acá, acá nos está diciendo cómo se van moviendo los polos. Podemos fijarnos que este azul corresponde con este azul de acá, este verde de acá coincide con este verde de acá, este verde de acá coincide con este verde de acá, este rojo de acá coincide con este rojo de acá. Entonces, mediante el comando pzmap, nosotros podemos, y tomando un parámetro variable, con un for, podemos hacer que nos grafique el diagrama de las raíces, perdón, las raíces de nuestro sistema. Con el comando rlocus directamente nos tira la línea. ¿Sí? Entonces usamos el comando rlocus. Fíjense que van a tener dos líneas, una verde, la rama verde, y la rama azul. ¿Sí? Entonces arrancamos acá y nos vamos al infinito, o al menos infinito, arrancamos acá y nos vamos al infinito. Con el simulador podemos hacer lo mismo, con el simulador que les dejo siempre en el aula virtual, podemos graficar también el lugar geométrico de las raíces, es otra manera, nosotros podemos aquí hallar las raíces y ubicarlas en el mismo lugar, y podemos ver cómo sería la respuesta temporal ante una determinada excitación. Tenemos dos polos reales, negativos, uno está en 8,77 y el otro en 0,23. Puede ver ahí. Veamos otro ejemplo. Seguimos agregando ejemplos. Acá elevamos un grado más. Tenemos una cúbica. Nuestra planta a lazo abierto es ese cubo, del tipo ese cubo. Podemos analizar por root curve y a ver cuáles son las condiciones de estabilidad. Y para que el sistema sea estable, obviamente la primera columna tiene que ser, no tiene que haber cambios de signo. ¿Sí? Entonces, 4 menos k sobre 2 tiene que ser mayor que 0, y k tiene que ser mayor que 0. Esto nos lleva a que k tiene que estar entre 0 y 4. Pero ¿qué pasa si k es justo es 4? ¿Qué pasa si k es 4? Acá no lo pusimos igual, acá tampoco lo pusimos igual. Dijimos que tiene que ser mayor que 0. Pero ¿qué pasa si k es 4? Si k es 4, se me va esto, 4 menos 4, 0, esto me da 0. Y si k es 0, esto me da 0. Pero ¿qué pasa en nuestro sistema si k es igual a 4? ¿Sí? Los polos de lazo abierto, si le pedimos las raíces, vemos acá, las raíces, mediante el comando roots, podemos pedir las raíces a un polinomio, ¿sí? Nos los da. Uno está en 0 y otro está en menos 1 más menos j1. Ahí están ubicados las raíces de nuestro sistema a lazo abierto. Si k es igual a 4, bueno, ya dije que este término da 0, se anula la primera fila del arreglo de Routh-Hurwitz. Bueno, armamos el polinomio auxiliar, ¿sí? Hacemos el polinomio auxiliar igual a 0 y sacamos las raíces. Y resulta que es más menos j la raíz de 2. Ese lugar, ese valor,
ese más menos j, la raíz de 2, es el lugar exactamente donde corta al eje imaginario. Es decir, que las raíces se van moviendo, se van desplazando, y en algún punto cortan al eje imaginario. El lugar geométrico de las raíces que teníamos por acá, ¿sí? Este, por ejemplo, teníamos el eje imaginario acá, y el eje real acá. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo que estamos viendo, que tiene la s elevada al cubo, nosotros modificamos el valor de k, y hay unos valores en los cuales cortan al eje imaginario. Es decir, que en este ejemplo de aquí, va a haber un par de valores de k, ¿sí? Para el cual la rama corta exactamente al eje imaginario. Reitero, todo este análisis lo van a ver cuando construyan el lugar geométrico de las raíces. Veamos cómo sería el mapa de polos y ceros de esa misma función. Pueden correr, si ustedes quieren, el script rlocus07 de esa función. Entonces pueden ver cómo se van moviendo los polos, ¿sí? A medida que nosotros vamos modificando el valor de k. Y hay un par de valores de k en el cual justo, acá, este de acá, y este de acá, se corta al eje imaginario. Se puede ver que los polos se van moviendo, se van desplazando. Este que está acá pasa este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, pero en algún momento toca. Y en algún momento seguramente se va del otro lado, es decir, se va para la zona inestable. Y lo podemos ver, obviamente, de acá, ¿no? Porque si k es mayor que 4, supongamos 5, 4 menos 5 ya me da menos 1. Y ya tenemos un cambio de signo, es decir que ahí tenemos por lo menos una singularidad que está en el semiplano derecho. O sea que si k es mayor que 4, ¿sí? K es mayor que 4, el sistema pasa a ser inestable. Es decir que me voy con el lugar geométrico de las raíces al semiplano derecho. Obviamente que eso lo podemos ver si le pedimos el rlocus. Claramente, si le pedimos el rlocus a esa función de transferencia, podemos ver cómo se van moviendo los polos. A medida que aumenta acá, se van moviendo los polos. Este se va para acá. Y este que está acá, hace este camino. Y este que está acá, hace este camino. Ya ese camino ahora es un poquito más raro, no es tan sencillo como el anterior, que era una línea recta. ¿Sí? Ya es más difícil de ver, obviamente que si no tengo el software, es medio difícil poder detectar bien por dónde pasa el lugar geométrico de las raíces. Nosotros usamos la herramienta informática para fijar el concepto. Pero reitero, es difícil de ver por dónde pasa el lugar geométrico, por dónde pasan las ramas, si yo no hago un análisis pormenorizado, o hago ese procedimiento sistemático para el trazado del lugar de las raíces. Las herramientas informáticas nos ayudan mucho porque podemos verificar lo que nosotros estamos haciendo en el papel. Bueno, un poquitito más de lo mismo. Acá podemos identificar los valores, ¿sí? Podemos hacer un mayor análisis de la ubicación de los polos y ver en qué casos K vale 0, en qué casos K vale 4, en qué caso K es positivo, en qué caso K es negativo. Es decir, que el análisis
o el gráfico del lugar geométrico de las raíces nos permite ver cómo se van moviendo las raíces en un sistema de lazo cerrado. Acá tenemos el gráfico del PZMap con K variando de -5 a 5 en pasos de 0,5. Con el simulador, bueno, con el simulador podemos hacer lo mismo. Con el simulador podemos poner la función de transferencia, ¿sí? Como está escrita acá, la podemos escribir tal cual, y podemos ver también cómo se van moviendo esos polos. ¿Sí? Este polo que está acá, a medida que va aumentando acá, hace esta trayectoria. Podemos ver que acá hay una asíntota, acá hay otra asíntota, acá hay un punto. Bueno, eso lo van a ver con Alejandro la semana que viene. Cómo podemos trazar este lugar geométrico de las raíces. Y aquí podemos ver en el simulador cómo sería la respuesta temporal de nuestro sistema. Lo que está claro es que hay valores de K que hacen inestable el sistema, hay valores de K en el cual el sistema es críticamente estable, aquí, y hay los valores de K para los cuales el sistema es estable. Aquí saqué del libro de Ogata, que es el libro de referencia para todos los conceptos que vemos para lo que es el primer y segundo parcial. El Ogata es un libro que va muy bien para la materia. Y acá podemos ver algunos gráficos, de lugares geométricos típicos, en función de la ubicación de los polos, y de tomar un parámetro variable, en general K, ese parámetro variable, para ver cómo se mueven los polos. Reitero, a esto se llega, digamos, con ejercitación, digamos, no con aplicar el procedimiento general del trazado del lugar geométrico. Entonces ya después uno está canchero y ya sabe casi de memoria por dónde se van a ir los polos. Pero es parte de la ejercitación que tienen que hacer ustedes para verificar ese lugar geométrico de raíces. Bueno, aquí hay algunos otros. Lo bueno que tiene MATLAB es que nosotros podemos ubicar en el lugar geométrico que dibujemos, podemos colocar un puntito, y conocer de todo, de ese puntito. Ponemos un puntito aquí, o un puntito en este lado, en esta rama azul o verde. Entonces, el software nos tira mucha información, muchísima información. Por ejemplo, cuánto vale la ganancia, cuánto vale o cuál es la ubicación del polo, cuál es el amortiguamiento, cuál es el sobreimpulso y cuál es la pulsación natural no amortiguada. El software nos dice todo, no tenemos mucho para qué analizar. Obviamente que si yo cambio la ubicación del punto, lo ubico por acá y lo ubico por acá, esos valores van a ser diferentes. Algunos van a ser diferentes y algunos van a ser iguales. Es decir, que tenemos un montón de información, cuando nosotros describimos el lugar geométrico de las raíces. Ahora, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que lo que nos está dando nuestro sistema, para ese polo en particular que estamos considerando, que la respuesta no sea satisfactoria. Es decir, que no cumpla con el sobreimpulso, o que no cumpla con la ganancia, o que no cumpla con algún parámetro que nosotros queremos. Es decir, que la respuesta no sea satisfactoria. Y si la respuesta, después de analizar nuestro sistema, no es satisfactoria, hay que compensar. ¿Cómo se compensa? Bueno, colocando un controlador. A este proceso de colocar un controlador para modificar la respuesta temporal de nuestro sistema,
se lo conoce como síntesis o diseño. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, venimos bien. Bueno. Si bien nosotros dijimos que vamos a trabajar con sistemas de fase mínima, es decir, con sistemas que tengan los polos en el semiplano izquierdo y no tengan tiempos muertos, bueno, puede llegar a ver, porque lo más probable es que cualquier sistema real tenga un tiempo muerto. ¿Sí? Bueno, acá tienen en el simulador, que reitero, está siempre en el aula virtual, ustedes pueden ver cómo va a ser la respuesta temporal de un sistema que incluye, digamos, lo que se llama un tiempo muerto. ¿Sí? Que es este término que aparece aquí. ¿Sí? Entonces pueden ver la respuesta ideal, sin tiempo muerto, que sería esta de color, no sé, fucsia o rosa, y esta que tenemos acá, que se ve claramente este tiempo muerto, ¿sí? Donde la salida no accionó. Bueno, como les comenté en algún momento, hay una herramienta abierta, totalmente abierta, que funciona tanto en Windows como en iOS, que es Scilab. Lo pueden descargar de la página web, y es un entorno de simulación exactamente igual a MATLAB. Entonces, si no tienen MATLAB, igual yo se los dejé en el Google Drive, pueden descargar esta aplicación, que es Scilab, Scilab, o Scilab, no sé cómo se pronuncia, y pueden tener la versión MATLAB, aquí, o aquí en este cuadradito, la versión que se llama Xcos, que es la equivalente a Simulink. Entonces, pueden correr lo mismo que corrimos con MATLAB, ¿sí? Exactamente lo mismo. Acá se define una variable compleja, numerador, denominador, la función de transferencia. Bueno, acá un error para no hacerlo otra vuelta, lo copié y lo pegué y después me di cuenta que estaba mal, ¿sí? Porque me apareció acá como la variable no definida. Bueno, faltó el por nomás, ¿sí? Y nada más que en vez de llamarse RLocus, tiene el nombre, digamos, de la persona, está Don Evans, que fue el que hizo este estudio. ¿Sí? Eso nos permite, obviamente, como hicimos antes acá, ver el lugar geométrico de las raíces. Es exactamente igual. Todo para acá, todo para acá, todo para allá. Es decir, que podemos tener con esta herramienta la misma información. Podemos acotar un poquitito la escala. Podemos verlo un poquito mejor. Con el comando sgrid nos permite ver rectas y circunferencias. Esto es muy útil. Esto lo vieron también en un ejercicio con Alejandro. Podemos ver las rectas que pertenecen a un índice de amortiguamiento constante, y las circunferencias que corresponden con un omega n constante. ¿Sí? Entonces, en nuestro lugar geométrico de raíces, podemos tener mediante el comando grid las circunferencias, esto que vieron con Alejandro en un ejercicio, omega n constante, o las rectas. Claramente este polo que está en esta ubicación va a tener una determinada omega n que va a pasar por acá, y un determinado índice de amortiguamiento que va a pasar por acá. Si el polo se ubica acá, y va a tener la misma omega n, diferente índice de amortiguamiento. Si se ubica por acá, va a tener una omega n diferente y un índice de amortiguamiento diferente.
Es decir, que la ubicación del polo me va a dar básicamente las características de nuestra respuesta transitoria. También podemos ubicar puntos sobre las curvas y ver más datos. Lo que tienen los software es eso, que nos da mucha información. Fíjense acá. ¿Sí? Aquí tenemos en omega n igual a 1, acá tenemos al 50%. Así que podemos, de alguna manera, sacar mucha información. Y recordemos que si la respuesta de nuestro sistema no es satisfactoria, tenemos que compensar. Bueno, les dejo una serie de ejercicios. Igual Alejandro les va a proponer muchos más. Por ahí hay algunos más interesantes. Pero este sería como una especie de guía de ejercitación mínima, 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 para ver cómo van cambiando el lugar geométrico de las raíces. Por ejemplo, aquí tenemos una planta que tiene, bueno, la que vimos, ¿sí? Un polo en el origen y un polo en -2. Acá le vamos a agregar un 0. ¿Qué pasa si le agregamos un 0 a nuestra planta? ¿Sí? ¿Qué pasa si le agregamos un polo a la original? Aquí le agregamos un 0 en -6. Aquí le agregamos un polo en -4. ¿Sí? Aquí le agregamos un polo en un valor muy lejano. ¿Sí? ¿Está bien? Y aquí le agregamos tanto un 0 como un polo. Le agregamos tanto un 0 como un polo. Entonces, a partir de esta función original, por así decirlo, o planta original, aquí le agregamos un 0, aquí le agregamos un polo, aquí le agregamos un polo pero lejos, y aquí le agregamos un polo y un 0. Claramente, la respuesta de nuestro sistema va a cambiar. Yo digo que para que lo hagan rápidamente, obviamente, usen los comandos de MATLAB, ¿sí? Para que rápidamente puedan tener la respuesta del sistema. Y después inferir algún tipo de conclusión, ¿cierto? ¿Qué pasa si le agrego un 0? ¿Qué pasa si le agrego un polo que está cerca del otro polo? ¿Qué pasa si le agrego un polo pero que está muy lejos? ¿Qué pasa si le agrego un polo y un 0? Y fíjense dónde están ubicados el polo y el 0. Cambien la posición de los polos, cambien la posición de los 0, y fíjense qué pasa con la respuesta del sistema original. Compárenlo, cada uno de estos sistemas, con el sistema original. ¿Sí? Si ustedes son un poco, creo que lo son, ¿sí? Se van a dar cuenta que acá, por ejemplo, a nuestra planta, por ejemplo, le agregamos, dijimos, le agregamos un 0. Al agregarle un 0, esto es como si yo hubiese puesto, por ejemplo, acá, un S más 6 a nuestra planta, que valía K sobre S por S más 2. ¿Sí? O sea que esto estaría como agregándole un derivador a mi planta. Cuando le agrego un polo, acá en este caso, ¿sí? Es como si estuviera haciendo algo así. ¿Qué pasa si le agrego un integrador a mi planta? Entonces, esto sería como mi planta, este sería mi planta más un compensador del tipo derivativo. Esto sería mi planta con un compensador del tipo integrador. Esta sería una planta con un polo, digamos, pero que está muy lejos. Hay que ver si tiene influencia este polo que está tan lejos, porque está en -20.
Está en menos 20. ¿Sí? Y acá tenemos un compensador que tiene un polo y un cero. Pero bueno, eso yo se lo dejo para que ustedes lo prueben con MATLAB y empiecen a sacar conclusiones para ver cómo cambia la respuesta de nuestro sistema. Siempre la idea es, obviamente, tener la respuesta del sistema de lazo cerrado, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Bueno, este lo voy a sacar de este apunte, lo voy a poner en otro apunte. Así que esto no le demos bolilla por ahora. Lo dejamos para la próxima. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Ok. ¿Les parece que hagamos un break de... Son 8:25, 20:25. Sí. ¿Hasta 45? Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, dale. Hacemos un break hasta menos cuarto.